por los mensajes, gracias, sale bien, dice, gloria a Dios. Donde él le manda un mensaje alentándole para que él no se desvíe del propósito del cual fue llamado. Y sabe, quiero leer desde el versículo 8 y 9, y que va a lectura esta palabra. Si usted tiene una Biblia, quiere leerlo, quiere anotarlo en un papelito y luego leerlo, leer desde el capítulo 1, versículo 1 en adelante, lo puedes hacer. Y él en esta carta que le escribe, le pone esta frase y le dice: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Mira, él le dice: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí. ¿Sabe que estamos pasando tiempo donde en estos tiempos, días de cuarentena, de encierro, donde no se ha podido participar de las reuniones congregacionales, donde no se ha podido participar de cantar una alabanza congregacional, donde no hemos podido juntarnos con los hermanos, donde no hemos podido estar en la iglesia junto con los pastores o los líderes? Se ha generado que mucha gente ha dejado de participar de las cosas importantes de la vida. Uno de los puntos es que mucha gente ha dejado de orar, mucha gente ha dejado de recibir palabra, mucha gente ha perdido la preocupación de leer la Biblia en su hogar, en lo personal. Y muchas veces en esta área que nos encontramos es donde Dios está mirando tu corazón y está viendo realmente cuál es el compromiso que tú has tomado para con Él. Y sabe, en este tiempo que estamos viviendo es donde Dios realmente nos está mirando, donde Dios está escudriñando lo profundo de nuestro ser, pero no porque Dios necesite que alguien le dé una información o que le diga cómo tú eres, cómo soy yo, o cómo es tu esposo, son tus hijos. Dios todo lo sabe, así dice la palabra, todo lo conoce, y aún antes que esté la palabra en nuestra boca, Dios ya la está conociendo. Pero ¿sabe qué? Dios está generando estas cosas muchas veces para que nosotros nos conozcamos a nosotros mismos. Hoy nosotros podemos darnos cuenta cuál es el compromiso que teníamos para con Dios, cuál es el compromiso profundo que teníamos para con nuestro Dios, cuando muchas veces Él nos ha llamado con un propósito santo. Por eso le decía allí, cuando envió la carta, es como si te estuviera enviando a ti en esta hora, puño y letra, de parte de Pablo: no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo, no te avergüences. ¿Sabe cuánta gente en este tiempo aprovechó esto para encerrarse, para olvidarse, para dejar de participar de las cosas sagradas, las cosas santas, las cosas que te alimentan, las cosas que te dan vida, que te alientan, que te impulsan a seguir adelante? ¿Sabe qué? La unción, el Espíritu Santo que tiene sobre nuestras vidas es lo que nos anima en este tiempo. ¿Sabe qué? Cuando vergüenza. ¿Sabe cuánta gente no quiere salir por las redes sociales? ¿Cuánta gente no quiere hablarle a los vecinos? ¿Cuánta gente no quiere hablar de la palabra? ¿Sabe qué? Tal vez la ley nos dio una ordenanza de estar dentro de los hogares, pero no nos prohibió hacer esto que estamos haciendo. No prohibió que te pudieras conectar. Así como tú puedes mandar un saludito, así como tú puedes decir: pastor, Dios lo bendiga, así de la misma manera tú le puedes enviar, ¿sabe qué? Un mensaje a un necesitado. Esa palabra puede alentar, puede levantar. Esa palabra puede demostrarle a la gente lo que Cristo hizo en tu vida. No te avergüences de dar testimonio, ¿sabe qué? De nuestro Señor Jesucristo, dijo Pablo, ni de mí tampoco, aunque esté preso, aunque esté encerrado, aunque no pueda salir de este lugar. ¿Sabe qué? Estoy mandando las cartas más sublimes a la gente que realmente la está necesitando. Hoy estamos haciendo eso. Tal vez nos sentimos encerrados. Tal vez, ¿sabe cuánta gente le da vergüenza? ¿Y qué hago ahora? ¿Qué puedo hacer? ¿Sabe qué? No te avergüences de dar testimonio.
testimonio. Hay gente que está necesitando del testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida, del testimonio que hay sobre ti, sobre tu familia, tal vez sobre un hermano, tal vez sobre tu matrimonio, tal vez sobre tu madre, tal vez sobre un ser querido. Hay un testimonio poderoso del poder de Dios sobre tu vida que tú puedes contárselo a alguien y puede eso transformarse. ¿Sabe qué? En un canal de bendición. No te avergüences. Ni de mí, decía, yo soy preso. Pero si hay que participar de las aflicciones, participaremos de las aflicciones. Pero ¿sabe qué? Por el Evangelio según el poder de Dios. ¿Quién nos salvó? ¿Sabe de quién teníamos que dar testimonio? ¿De quién le decía Pablo que dé testimonio? Del que lo había salvado. ¿Sabe qué? Tenemos que dar testimonio de hay alguien que nos salvó. Hay alguien, ¿sabe qué? Que nos llamó con un llamamiento santo, dice la palabra, y no conforme a nuestras obras, porque nuestras obras tal vez no eran buenas, nuestras obras no eran perfectas, no eran correctas. ¿Sabe qué? Nuestras obras tal vez son la causa de vergüenza, pero cuando nosotros reconocemos que aunque nuestras obras eran las peores, aún así todo, Jesucristo nos salvó y nos llamó con un llamamiento santo. ¿Y sabe qué? No conforme a mi propósito, sino conforme al propósito de Él. Y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde antes de los tiempos de los siglos. ¿Sabe qué? Muchas veces hay enemigos que atientan o que atentan contra el propósito de Dios en nuestras vidas. Hay enemigos que se levantan muchas veces para atentar contra el propósito que Dios nos ha dado y que Dios nos ha llamado a cumplir. Por eso dice la palabra que no fuimos llamados conforme a nuestras obras, sino según el propósito de Él. Él tiene un propósito contigo. Y es lo que Dios quiere en este tiempo, que tú te levantes, que tú puedas entender que Dios nos ha llamado con un propósito. Cuando el Señor, ¿sabe qué? Estaba con los discípulos y Él fue arrebatado aquí en la tierra y fue llevado a los cielos. ¿Sabe qué? Él les encomendó algo acá, les envió a cumplir un propósito. Vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura. Y así como Él los envió a compartir ese propósito, así de la misma manera Él te envía a ti a cumplir ese propósito. Vaya, ve y predica el Evangelio. Ve, cuenta el testimonio, cómo Él te sanó, cómo Él restauró tu hogar, cómo Él sanó tu familia, cómo Él te prosperó, cómo Él hizo una obra milagrosa en tu vida. Ve, cuenta el testimonio, ve, predica el Evangelio. Cuéntale a la gente que aunque digan que todo está mal, que a través de Jesucristo y a través de su palabra hay buenas noticias para su vida, hay buenas noticias para su hogar, hay buenas noticias para su familia, hay buenas noticias en este tiempo. Aunque el mundo diga que todo está mal, nosotros en Jesucristo creemos que cada vez que leemos su palabra, que cada vez que leemos el Evangelio, hay buenas noticias para nuestra vida, y eso nos alienta, ¿sabe qué? A seguir hacia adelante y a seguir compartiendo la palabra del Señor y llevándole el mensaje. Tal vez hoy yo no sé quién está necesitando esta palabra, pero yo creo que Dios te está hablando, porque Él necesita de que tú te levantes para cumplir el propósito para el cual Dios te ha llamado en este tiempo. ¿Sabe? Que nadie trate de robarte el propósito que Dios ha puesto en tu vida. Tú tienes un propósito que cumplir. ¿Sabe? Relata la Biblia que nuestro Señor Jesús tenía que cumplir el propósito de su Padre. Que su Padre había depositado sobre Él. Tenía que cumplir ese propósito. ¿Y sabe cuál era el propósito? Era morir en la cruz por ti y por mí. Ese era el propósito de Jesucristo. Morir por tu vida, morir por mi vida. ¿Sabe qué? Para que nosotros nos levantemos. Pero para que Él cumpliera ese propósito hubo muchos obstáculos. Y en esta oportunidad que estamos hablando, podemos comentar algunos de los obstáculos que se levantaron para que Él pudiera cumplir ese propósito. O para que hoy tú puedas cumplir tu propósito. ¿Sabe que Él tuvo que morir por ti y por mí? Él hizo un gran sacrificio en la cruz del Calvario. El sacrificio, ¿sabe qué? Que hoy nos salvó. ¿Sabe que uno de los obstáculos más grandes que tuvo Jesús fue Satanás? Se levantó un día, dice la Escritura, y que el Espíritu lo llevó a Jesús al desierto. Y cuando así estaba saliendo del desierto, fue confrontado por Satanás. ¿Para qué? Para que pudiera no cumplir el propósito del Padre. Pero dice la Escritura que Jesús venció
a ese enemigo? Con la palabra del Dios. ¿Sabe qué? Leer la palabra es lo que alimenta nuestra alma. Leer la palabra es lo que transforma nuestros pensamientos. ¿Sabe qué necesitamos en este tiempo? Estar atento a lo que Dios nos está hablando, a lo que el Señor nos está diciendo a cada uno de nosotros. La palabra es vida. La palabra es la que nos alienta. La palabra es, ¿sabe qué? Donde nos podemos tomar y agarrar en los momentos difíciles. La palabra de Dios es la que nos lleva, ¿sabe qué? A encaminar nuestros pasos cuando muchas veces se quieren torcer. ¿Sabe cuántas ocasiones tenemos para poder cumplir con el propósito de Dios? ¿Sabe que hubo gente? La Biblia habla del apóstol Pedro. Dice que fue influenciado por Satanás y quiso convencer a Jesús de no ir a la cruz. Mira, Jesús quería cumplir el propósito del Padre, pero uno de los más cercanos. Muchas veces los más cercanos a nosotros nos influencian, ¿sabe qué? Para que no cumplamos el propósito de Dios. Muchas veces se transforman en obstáculos, luchas, en pruebas. Hay gente que dice, no lo hagas. ¿Para qué lo vas a hacer? ¿Sabe qué? ¿Cuánta gente te está haciendo la guerra hoy tal vez para que tú no te levantes en oración, no te levantes a cumplir el propósito? Pero Jesús, ¿sabe qué le dijo? Apártate de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque él sabía que esas palabras no eran de una persona llegada, sino que era el mismo enemigo que estaba influenciando a alguien para que se levantara en contra. ¿Sabe qué? Cuando nosotros vamos a la palabra del Señor, en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 28, dice la Biblia, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Si tú has sido llamado conforme al propósito de Dios, yo quiero decirte que todas las luchas, las pruebas, las adversidades, las crisis, las necesidades que estés viviendo, todo, pero todo te va a ayudar para bien. Es parte del proceso, es parte del caminar, es parte del levantarnos en Cristo, es parte del crecimiento. ¿Sabe que muchas veces pasamos dificultades, pero a través de las pruebas somos aprobados? A través de las pruebas somos aprobados para avanzar en este nuevo camino. Pero también nos habla la Biblia de que Dios un día le habla a un hombre y lo envía a predicar, un hombre llamado Jonás. Yo creo que muchos conocen la historia. Y lo envía a predicar a cierto lugar, pero Jonás no quiso cumplir. Y este punto es muchas veces donde nosotros caemos. Porque muchas veces somos nosotros los que no queremos. Nosotros mismos somos el impedimento para que el propósito de Dios se cumpla. ¿Y sabe qué? Jonás no quiso ir. Hoy tú quieres ir, tú quieres hacerlo. Hay una fuerza interna que te impulsa, una pasión, un deseo por compartir la palabra, por hablar del testimonio de Cristo. O tú mismo eres muchas veces el que no quiere cumplir el propósito del Señor. Hoy necesitamos en este tiempo que si Dios puso un propósito en ti, si Dios puso un propósito en mí, ¿sabe qué? Necesitamos que nadie impida que ese propósito se cumpla en tu vida. Solo confiesa la palabra del Señor. ¿Sabe qué? Para no desviarte de su camino. Permite que hoy Jesucristo entre a tu corazón y que el propósito ese que Dios ha puesto en tu vida, ese destino marcado y fijado desde antes de la eternidad para ti, se pueda cumplir hoy en ti. ¿Sabe qué dice la palabra en el Salmo 138, versículo 8? Jehová cumplirá su propósito en mí. Y yo quiero decirte esta palabra hoy a ti. Jehová cumplirá su propósito en ti, para lo que te llamó. Te va a perseguir, te va a encerrar, te va a atrapar, va a tratar contigo. Pero ¿sabe qué? El propósito que Dios comenzó en ti, la buena obra que Dios ha empezado en ti, nuestro Señor Jesucristo será fiel en terminarla, la va a terminar. ¿Sabe qué, hermano? Somos nosotros los que podemos facilitar las cosas rindiéndonos a los pies de Cristo y dejándolo a Él actuar. Así
como el barro en las manos del alfarero, simplemente se rinde a las manos del alfarero y deja que el alfarero haga con ese barro como él quiera. De la misma manera, Jesucristo quiere tratar contigo, quiere obrar en tu vida. Déjalo a Él. Hoy estamos en tiempo donde el Señor quiere obrar en nuestras vidas. En este encierro estamos encerrados, tal vez no podemos salir a hacer muchas cosas que quisiéramos, pero nada ni nadie nos puede impedir cumplir con el propósito por el cual Dios nos ha llamado en este tiempo. Dice la palabra, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Necesitamos en este tiempo entender y comprender, ¿sabe qué? Que Jesucristo nos ha salvado, que Jesucristo fue el que nos llamó y que el propósito no es el nuestro, es el de Él. Y tal vez así como le dijo a los apóstoles, vayan y prediquen el Evangelio, hoy tenemos miles de oportunidades para predicar. Tenemos redes sociales por todos lados, todo el mundo vive conectado. Entonces, ¿cuándo más nosotros podemos hoy en este tiempo utilizar esas redes sociales y llevar la palabra y llevar el mensaje del Señor a muchas personas, a muchas vidas, almas que hoy tal vez están necesitando de que alguien les hable de Jesucristo? Necesitamos en este tiempo nosotros levantarnos y cumplir el propósito de Dios, el propósito para el cual hemos sido llamados. Medita un instante en esta palabra, deja que Dios te hable, que Dios pueda ministrar tu vida. Mientras escuchamos una adoración un instante. Y empezar